Aurora, Hola. Qué alegría, Sí, qué alegría poder estar sí. contigo. Sí, tenía muchas ganas de que pudiéramos conversar sobre muchos temas, ¿no? Yo soy, como sabes, soy Rosana Polonio, soy psicóloga, especialista en síndrome de Tourette, y me interesa muchísimo, digamos, que nos puedas aportar información sobre dificultades de integración sensorial. ¿Por qué? Porque, digamos, es una comorbilidad social Tourette muy frecuente y que no todos saben identificar. Pero ¿por qué contigo? ¿No? Cuéntale a la gente quién eres, Aurora. Muy bien, mucho gusto, primero que nada, Roxana. Gracias por dedicarme este rato, porque también tengo muchas ganas de compartir este momento contigo. Y si además con esto que vamos a hacer así improvisado podemos ayudar a alguien, pues mira, mucho mejor, ¿no? Pues esto es como un Segurísimo. momento de café entre tú y yo, pero que lo vamos a compartir socialmente. Exacto. Bueno, pues mi nombre es Aurora Carbonell, trabajo como terapeuta ocupacional y bueno, pues todo lo que tiene que ver con los sentidos, el funcionamiento de los sentidos, ha sido siempre un campo de estudio para mí porque como persona pues tengo muchas alteraciones sensoriales, muchas, ¿vale? A medida que vayamos hablando me iré poniendo como ejemplo porque desde bien pequeña siempre he tenido que superar muchos retos y continúo superando retos diariamente, ¿vale? Así que a lo largo de la conversación espero ir dando pantallazos para que la gente pueda reconocerse o reconocer justo el perfil contrario o pueda entender a otro. Con eso ya a veces suficiente, ¿no? Exacto. Es complicado, de hecho incluso las personas que viven cerca bueno, me voy a adelantar ya, de las personas como yo, hipersensibles, es complicado entendernos, porque nos vamos mucho entre lo emocional, a veces parecemos un poco alterados sin estarlo, ¿no? Exacto, porque como te decía hace un rato, de alguna manera nuestra identidad, nuestra digamos, personalidad, los inicios, las raíces, se basa en la sensorialidad, ¿no? Las primeras piedritas que vamos poniendo en nuestra identidad tienen que ver con esto, ¿no? Digamos, el primer contacto con el mundo es a través de la sensorialidad, ese bebé que es amamantado por esa mamá, que es acariciado, que es limpiado, ¿no? Por esa mamá, que es acunado, ¿no? Que se le susurra al oído, digamos, todo ese vínculo es a partir de una extrema sensorialidad de un bebé, ¿verdad? Que va en desarrollo, que van en desarrollo. Ya viene todo el tema del neurodesarrollo, ¿no? Porque el Tourette es una forma diferente de neurodesarrollo, y como las hay tantas, ¿no? Y por eso los, digamos, terapeutas ocupacionales trabajan en estas dificultades que hay a veces en el neurodesarrollo de integración sensorial. Pero qué bueno que te puedas como ponerte tú en el centro, ¿no? Porque todos tenemos a veces dificultades de integración sensorial. Bueno, piensa que el mundo, como tú muy bien has dicho, uno con uno mismo efectivamente va sensorialmente puro y duro, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, el oído, la vista, pero es que además, a medida que vamos evolucionando, ¿no? Que nos vamos desarrollando, vamos a aprender y nos vamos a relacionar con el entorno, ¿vale? A partir de lo que sentimos sensorialmente. Pero además, todos los aprendizajes iniciales, ya sean provocados o sean de forma espontánea, ¿no? Se van grabando en nosotros, ¿no? Y se va grabando en una base sensorial que pasa al cerebro, que ahora voy a contar cómo. Voy a hablar todo el tiempo como de forma muy casera, ¿vale? Me voy a ahorrar los tecnicismos. Porque esa es la idea, exacto. Claro, para que la gente lo pueda entender, ¿vale? Entonces, voy a empezar por la base, y es que el ser humano tiene esta parte física, ¿no? Esta estructura física que conocemos todos, que cuenta con los sentidos, que son como las puertas y las ventanas, ¿no? Que es todo lo que nos cubre, ¿vale? Unos receptores nerviosos, que son como los porteros de una casa, ¿no? Que van a recibir los estímulos pertinentes, ¿no? Y cada órgano está especializado en un tipo de estímulo, ¿no?
¿no? Ya sea el visual con las imágenes, el auditivo con el sonoro, el olfativo con los olores, el gustativo con los sabores y el tacto, que es el órgano más grande que nos cubre por completo, ¿vale? Nos va a hablar de todos los estímulos táctiles, donde pasa la información tanto de las texturas, de la temperatura, del dolor, de la presión, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como organismo tangible, físico, tenemos esta parte externa que va a penetrar en nosotros la información de fuera, ¿no? Y a través de nuestro sistema nervioso, ¿no? Todos esos canales, esos ríos que nos llevan al cerebro, ¿vale? Van a viajar la información que ha llegado, ¿vale? Y en el cerebro se va a ir acomodando la información para poder dar respuestas que correspondan, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo estoy tocando el fuego, ¿vale? En el cerebro se crea la respuesta de retira la mano, ¿no? Y entonces sacas la mano de ahí, ¿vale? Entonces, siempre vamos a partir de experiencia cero. Desde que nacemos hay experiencia cero. Y en la medida en la que vamos acumulando experiencias, ¿vale? Podemos ir acomodando información y dar respuestas más rápidas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando en este proceso de recibir la información o de que viaja la información al cerebro y aquí se da una respuesta, ¿vale? Pasa como el filtro de la intensidad del estímulo, ¿vale? Es decir, cómo de abierto está esa puerta, cómo recibe la información, ¿no? Y cuánto de intenso viaja en nuestro cuerpo y de qué manera graba la respuesta, ¿no? Exactamente, cómo se procesa, ¿verdad? Correcto, eso es. ¿Cómo lo interpreta el cerebro? Muy bien, porque ¿qué ocurre, por ejemplo? Que si estamos hablando del tacto, porque me parece un órgano sencillo de entender, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que recibe el estímulo táctil, ¿vale? Y aquí ya tenemos unos receptores que depende de lo abiertos o cerrados que estén, van a recibir la información más intensa, mayor volumen o menos volumen de estímulo, ¿vale? Si recibe mucho, se va a grabar en el cerebro que eso da mucha intensidad. Y depende de cómo se gestione la información hacia la respuesta, vamos a ver respuestas exageradas. Es decir, muchas veces decimos, ¡ay, qué exagerado es! Si no era para tanto. Si, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces pasa, que un pantalón vaquero no es tan rígido, que una etiqueta no pica tanto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas en el día a día. Pero es que si mi canal ha estado muy abierto, ¿no? Claro. Eso fue registrado como muy intenso, ¿no? Y esos canales son casi innatos, podríamos decir, viene de serie, ¿no? Viene contigo. Y además, aún te digo otra, que creo que es no sé cómo decir, ¿no? El hándicap, ¿no? O quién le acompaña de la mano a las emociones, que son, o sea, creo que lo he dicho, ¿no? Los sentidos van de la mano de las emociones. Exacto. Si tú estás agitado, estás alterado, estás asustado o de alguna manera estás eufórico, viaja contigo la emoción con la información. Exacto, queda como abrochada, por así decir, ¿no? Correcto, y esto entra en bucle. Ahí está. Aquí hay un bucle estupendo y maravilloso, ¿no? Donde, por ejemplo... Ponemos un ejemplo, mira, un ejemplo porque es muy, por ejemplo, la hipersensibilidad sensorial o dificultades en integración sensorial son muy características, ¿no? Los trastornos de neurodesarrollo, y en los Tourette muchísimo, esto cuando pusiste el ejemplo de las etiquetas, nada le puede tocar, los calcetines molestan, no queremos llevar ropa interior, digamos, hay muchos niños con estas dificultades, y que pensamos que, como tú dices, no es para tanto, una cosa son los tics, pero otra cosa es esto es manía, esto no, y entonces empiezan los grandes conflictos en casa, donde vestirse puede ser un drama. Correcto, y además no solamente pasa eso, sino que el adulto que no sabe leer entre líneas, porque al final a los niños hay que leerlos entre líneas, bueno, y a los adolescentes, y a veces incluso hasta los adultos. A los mismos adultos, exacto. Nos tenemos que leer entre líneas, ¿no? Exacto. Cuando un niño te está diciendo que algo le molesta mucho, hay que leer entre líneas. Importante, porque cuando el adulto adopta el rol de querer imponer o de no entender y de insistir, lo que está pasando en el organismo de la persona hipersensible es que al ponerse nervioso, todos los canales sensoriales se abren más. Ah, mira. Entonces peor se ponen todavía. en alerta, claro. Es como si fuéramos por la noche
Sí, Imagínate sí, que sí, vamos tú y sí. yo andando por la noche, a Sí, sí, oscuras, sí. ¿no? Y nos han contado, por ejemplo, historias de miedo, Ujú. ¿vale? Bueno, pues vamos andando, vamos reactivas por la historia de Exacto. miedo, Vas así, con las ¿vale? pupilas así. La pupila, la piel, los oídos, el Todo. olfato, todo abierto porque estás en alerta, ¿vale? Y se nos Ajá. cae una hoja de un árbol justo detrás. Vale, claro. Una persona con Ah, hipersensibilidad va a pega el gritar y a grito. salir corriendo. Esa soy yo. Porque además la intensidad a la que llega ese estímulo, ¿vale? Es Claro. exagerada. Exacto, No exacto. suena a una hoja. No, Una no. caricia no suena a caricia, No, no, no. Exacto. suena a irritación. A irritación, exacto. Guapo. Mira, ahora mismo me acordaba de una hipersensibilidad que tenía yo de pequeña. A lo mejor digo yo, es una yo, a mí era todo por lo visual, ¿no? Y incluso aún hoy, ¿no? Una hipersensibilidad visual. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que yo no podía ver las semillitas de la manzana, porque yo no terminaba de interpretar que no eran bichos. Yo veía eso y para mí era un bicho y me decían, es una semilla. No, decía yo, ¿no? Y me la acercaban más y yo pegaba el grito, como tú dices, ¿no? Más se me erizaba todo, ¿no? Y no podía entender que no era una semillita, ¿no? Claro, es que Mi sistema de alerta se disparaba totalmente, ¿no? Hasta el el, día de hoy no, los bichos no me resultan simpáticos para nada. Lo controlo, pero ya no, claro, en la medida en la que nos vamos poniendo nerviosos, ¿vale? Exacto. La información no entra, quiero Exacto, y decir, pero es donde que el esto otro nos va además, presionando, ¿no? Mientras más nos claro, presionan, es peor. pero no solamente a nivel sensorial Uh-huh. en este caso, sino, por ejemplo, si tú tienes una clase de matemáticas y te acaban de dar un disgusto antes o estás súper nervioso, a ti no te entran las matemáticas. Exacto. No, no puedes procesar la información auditiva que te llega en el cerebro como toca si el resto de tu cuerpo está agitado. Exactamente. Entonces, ¿No? por eso muchas Por veces eso es parece, necesario, por ejemplo, relajarse antes de hacer los deberes, en lugar de montar un cirio antes de hacer los deberes. No funciona, correcto. ¿no? No funciona. Aparte de que no funciona y que no es eficaz, es que al final acaba siendo dramático Claro, para uno mismo, ¿no? exacto, Y exacto. como nuestro organismo es tan interesante, graba una situación y cuando tienes una parecida, conecta otra vez con esa situación y Exacto, se te amontonan las experiencias que te suben la claro. alerta y se te hace una pelota. Es como, sí, 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 es como escuchaba hace un tiempo, ¿no? El cuerpo tiene memoria también, ¿no? Incluso, entonces, por más que a lo mejor intelectualicemos y racionalicemos y digamos, no pasa nada, no podemos evitar el escalofrío en el cuerpo, ¿verdad? Además, a ciertas Claro. edades no sirven, no pasa nada, ¿eh? Exacto. No, 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 es peor. O Además, sea, es mira, dejarlo en la soledad absoluta, ¿no? En no pasa nada, en la incomprensión. aparte, mira, lo voy a atar junto con algo que yo de pequeña me ponía la piel de gallina y me hacía sentir fatal, ¿no? Cuando alguien te dice, es fácil, es sencillo, ¿no? Entonces voy a hablar un poco mal, ¿eh? Me lo vas a Sí, sí, permitir. sí. A mí me hacía pensar, entonces, ¿qué pasa? Que si no entiendo soy tonta. Quiero Claro, decir, directamente la palabra sencillo, fácil, no pasa nada, eso no tiene exacto. importancia, a mí ya me genera una respuesta de reactividad, ¿no? Entonces Claro. ya había bucle mental, O, emocional, sensorial, claro, y ahí ya era pelota. o de rebeldía para reafirmarte, ¿no? Claro. Porque después el próximo pasito será para ti. A mí sí Correcto. me molesta. A mí me sigue Claro, pasando, ¿eh? exacto. A mí cuando alguien me dice, pero Aurora, si eso es fácil, digo, Será para ti. ¿y si no me sale, qué pasa? Exactamente, ya verás, ¿no? Tal cual, y digo, ¿qué pasa? Me tengo que sentir torpe porque no me salga, ¿no? Porque ahora Claro, hablaremos de la asociación con la torpeza, ¿vale? exacto. Mira Porque todas toda las la parte cosas, sensorial exacto. Fíjate y todas las emocional. derivaciones que va, digamos, hacia dónde va llevando, ¿no? Entonces, el no primero integrarla en el espacio del vínculo, ¿no? Entre las personas, la integración sensorial. Si yo no empatizo no puedo empatizar si no puedo registrar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a empatizar con mi hijo o con mi pareja, digamos, estas dificultades si yo no sé, ¿no? Que hay una dificultad de integración sensorial. Claro, Entonces, primero entender y es, después, exacto. es importantísimo. Aún así, ya te digo que las personas que viven alrededor de los que somos hipersensibles, aún así muchas veces nos miran con cara de
Me lo voy a tomar como que es algo tuyo, ¿vale? No voy a entrar y te voy a dar tu espacio. Claro, es un poco que es lo más práctico, ¿eh? Es complicado porque además, fíjate, una frase que escucho a diario es, pero si ayer sí que se pudo poner el pantalón con la etiqueta, por ejemplo. Claro. O si el mes pasado le corté las uñas bien, porque esta vez no. Digo, bueno, quizá ese es el momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de sentidos y emociones, que ya he dicho que van cogidas de la mano, todos los momentos no son iguales. Claro. Exacto. Entonces, ahora tú puedes estar tranquilo y entonces digamos que tus guardianes, tus porteros sensoriales están almorzando. Claro. Y entonces te entra bien la información tranquilita y suave y todo fluye bien, o exacto, todo lo contrario. Te los pillas sin dormir, están agitados, están nerviosos y entonces, claro, están reactivos y ahí no aguantan nada, ¿no? Claro, ahí no hay negociación que valga. Exacto. Qué interesante, porque mira, también se me iba apareciendo uno de los componentes de los tics, ¿no? que evidentemente tiene que ver con la sensorialidad, porque se activan áreas premotoras, parece cuando por diagnóstico por imágenes con los tics, y lo que hay por debajo de los tics es lo que se llama digamos, la urgencia premonitoria, traduciéndolo del inglés, ¿no? O el tic sensorial, también algunos lo describen, que es como una sensación de urgencia de que tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no, digamos, me siento muy mal. Esa urgencia premonitoria, mira, tiene distintas formas según las personas, pero algunos es, por ejemplo, muchas ganas de, en otros es una molestia en el área, alrededor del área donde el tic se produce. Puede ser también picor, puede ser como algunos, yo se lo hago dibujar, ¿no? A veces a los niños, porque es difícil de describir, ¿no? Algunos te dibujan una bomba, otros te dibujan como electricidad, otros te dibujan un bote de Coca-Cola que hace push, ¿no? Pero es como esta sensación interna que hace que desata el tic como para un poquito aliviar esa sensación, ¿no? Y es como muy así, ¿no? No es algo lineal, sino que taca. Lo digo porque de por sí, digamos, si el tic es esto, si hay toda una sensorialidad bajo del tic, y a la vez hay después expandido por todo el cuerpo más sensorialidad, cuánto que tiene que ver saber de integración sensorial y además lo que puede hacer una terapeuta ocupacional, ¿no? Para bueno, yo creo que, a ver, la figura del terapeuta ocupacional es muy interesante en este tipo de temas, pero como te estoy oyendo hablar de los tics y demás y de la relación sensorial, todo el tiempo me venía a la cabeza otra cosa que me gustaría contarte y que creo que va de la mano. Creo que es un poco información previa antes de poder hablar de tics, ¿vale? Entonces, mira, voy a poner varios ejemplos, ¿vale? De personas adultas neurotípicas, ¿vale? Personas que en principio no reconocen en ellos mismos ninguna alteración, ¿vale? O que directamente no están diagnosticados, o tú, o yo, o el vecino, ¿vale? A ver, cuando emocionalmente nos alteramos, por ejemplo, nos ponemos nerviosos, ¿no? Ante una situación de incertidumbre o ante una situación de sentimiento de que no vas a ser válido o de que no lo vas a hacer bien, ¿no? Y entras en ese bucle de nervios, nuestro cuerpo intenta canalizar todo esto de alguna forma, ¿no? Y entonces aparecen comportamientos como el comerse las uñas, como el tocarse las cejas, ¿vale? O girarse un pendiente, o la cadenita, ¿no? Hay gente incluso cuando son pequeños que se ponen el pelo en la boca, ¿vale? O sube y baja la cremallera, o incluso se chupan la cadenita del cuello, ¿no? O hay gente, por ejemplo, que se cruje los nudillos, o que se sienta encima de las manos, o que necesita mecerse en su silla. ¿Vale? Hay mucha gente que la sobremesa de un momento social necesitan, muy bien, ese era el siguiente, muy bien, o mover la pierna, ¿vale? O mover el boli, correcto, ¿no? O taca, o se muerden el carrillo. Exacto. Pero además lo que estás hablando son de
digamos, movimientos que incluso algunos pueden parecer tics, pero la diferencia, mira, para que se den cuenta, respecto de un tic, es a lo mejor ese ritmo, esa parte rítmica y de gustito, ¿no? Que genera de alguna manera esto y que me calma. Claro, Es ahí donde tú quieres ir, ¿no? Esa canalización, ¿no? Claro. Del cuerpo, la forma en la que el cuerpo canaliza, ¿no? Exacto. Por ejemplo, me encanta contar esta imagen, ¿vale? A ver si conseguimos imaginarla conforme la cuento, ¿no? Imagen de adolescentes, instituto, ¿vale? Imagínate que estamos tú y yo juntas y a mí me gusta un chico, se llama José, ¿vale? Y entonces me ha pedido si podemos salir mañana por la tarde. Y tú, que eres mi amiga, voy a ir corriendo a contártelo, ¿vale? Sí. Y entonces voy, Roxana, qué fuerte. Y salto, ¿no? Y empieza ahí todos esos movimientos y toda esa canalización física con tanta estimulación y tanta descarga, ¿vale? Hace que emocionalmente y sensorialmente puedas digerir el entusiasmo que tienes, ¿no? Pero esto pasa también de otra manera, disfrazado de otro traje. Digerir, ¿no? Digerir. Claro, te permite... Es tan intenso lo que has vivido que lo tienes que, como tú dices, canalizar y regular así, moviéndole, ¿no? Va. O imagínate que nos toca la lotería. Como loco, ¿no? Y ya no puedes pensar, no te entra la información de nada. Imagínate que estás en clase de inglés y te dicen, te ha tocado la lotería, a ti ya se te acaba el inglés. Claro, exacto. ¿Vale? Se te acabó todo. Se te acabó el inglés, se te acabó todo, ¿vale? Solo tienes un pensamiento y mucha euforia, ¿no? Claro. Pero esto también pasa en las emociones, que son tan importantes y tan necesarias, ¿vale? Menos apreciadas, como el miedo, como el estrés, ¿no? o el sentimiento de agobio, de todo lo que está relacionado con la autoestima, con la baja autoestima, ¿no? Ahí tu cuerpo necesita también canalizar todo eso. Exacto. De hecho, cuando nos sentimos inseguros, ¿vale? Sí. Hacemos muchas cosas, muchas. Si viéramos, por ejemplo, a la gente que va a examinarse de un examen oral de inglés, ¿vale? Y que tiene que estar de pie, deberíamos hacer un montón de movimientos inconscientes, repetitivos, ¿no? O, por ejemplo, cuando ves a alguien hacer una ponencia más allá de un ordenador, ahora luego os contaré todo lo que tengo yo aquí, ya, ¿vale? Pero, sí, ibas con... Sí, perdóname. Luego nada, que vas viendo cómo una persona en estado, aunque esté contenta o esté, si se siente insegura, necesita regularse haciendo comportamientos corporales. Claro, entonces imagínate, esta persona con Tourette, que de por sí ya tiene digamos, unos canales posiblemente muy abiertos digamos, en algunos aspectos o muy cerrados en otros, ¿no? Hay como una desregulación ahí digamos, de canales sensoriales. Además, tiene un trastorno del movimiento que se activa con esta urgencia que te decía premonitoria, si encima se bloquea, si encima se da la orden él mismo, o porque le dicen quédate quieto, cálmate ya, trata de no hacerlos más, no puedes intentar, ¿qué pasa? Claro, tú misma lo vas sintiendo, poco a poco. Explota. Entonces tienes niños que a lo mejor no hacen el tic, pero se levantan 500 veces en el colegio, no pueden prestar atención, empiezan a jugar con el lápiz. Claro, lo que está claro es que te desconcentras, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Claro, sí, la atención ya... Mira, voy a poner... No puedes... Sí. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano que creo que si a alguien le interesa lo que estamos contando podrá reconocerlo, ¿no? Y es cuando tienes una persona al lado que mueve la pierna, ¿no? Y tú le dices, ¿puedes parar? Claro. Claro, esa persona para la pierna, pero a los segundos, aparte de que no puede parar de pensar en que necesita mover la pierna, no puede continuar en el hilo de la conversación, si se relaja, salta la otra pierna. Ahí está. ¿Vale? Y entonces, si otra persona le dice, o la misma le dice, ¿puedes parar? De acuerdo, para las piernas, pero salta por otro lado y igual empieza a morderse las uñas. Exacto, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos son mecanismos naturales de nuestro organismo
que a mayor ansiedad, mayor nervios, a mayor alegría, a mayor tristeza, miedo, es decir, cualquier alteración que manifieste que estamos vivos y que sentimos emocionalmente, va a hacer que aflore. Exacto. Si además... Sí, fíjate que además, ¿no? Ibas diciendo eso y me iba imaginando escenas cotidianas de personas con síndrome de Tourette, ¿no? Que empiezan, ¡oh! A lo mejor un tic fónico. El tic fónico para el entorno suele ser mucho más molesto que los tics motores. Los tics motores suele padecerlos, por así decir, la persona que los tiene, pero los fónicos es como que los padece el resto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy convencida que además hay muchos, por ejemplo, padres o familiares que también son hipersensibles auditivamente. Entonces empiezan, es que no lo aguanto, es que no lo soporto, no puedes callarte, es que no doy más, ¿no? Porque no soportan a lo mejor ese estímulo permanente. Entonces tenemos toda una familia con la sensorialidad como, Aurora, ahí. Por las nubes. ¿Qué puede provocar eso? Te voy a poner un ejemplo. A veces parece que no tiene nada que ver, pero espero que se entienda, ¿no? A ver, yo creo que muchas veces los adultos, cuando detectamos que hay otra persona, los adultos o los niños, pero cuando ponemos el foco de atención en algo, no paramos de verlo o de oírlo o de que aparezca constantemente, ¿no? Claro, cuando tenemos un familiar con un tic fónico, como tú dices, ¿no? Al principio te llama la atención y es como que enchufas la antena como si fuera un detector y cada vez que aparece lo oyes, ¿no? Y entonces no paras de oírlo. Entonces me llevo esto al siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre cuando estás nervioso y escuchas el tic, 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 tic del reloj o el sonido de la nevera? Te puedes poner muy histérico si te sientes ahí. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando detectas ese sonido no puedes parar de oírlo. Y te vas poniendo más nervioso, más nervioso, más nervioso. Y te puede pasar que escuches cosas en tu edificio que no habías escuchado nunca. Claro. Porque has abierto el radar, ¿no? Entonces, yo suelo acompañar el trabajo de las personas con síndrome de Tourette o con TEA, TDAH, de las personas que recurren a mí. Lo que hago es trabajar con las familias mecanismos de oye, sí, pero desconecta tu antena. Desconéctate el oído, ¿vale? Exacto. Deja de prestarle atención, vamos a trabajar esto de alguna otra manera, porque si no, la propia forma de funcionar se genera una sinergia de nervios y alteración que la casa deja de ser una zona de confort. Exacto. Exacto, y donde además al final redunda sobre los tics porque parecen más tics. Más tensión, más tics, ¿no? Entonces aparecen ciclos de tics, ¿no? Lo que está claro es que cualquier persona que tenga que sostener una necesidad, el tener que comprimirla, ¿no? Hace que necesites más y a mayor intensidad. Claro. Es un efecto Jazz-Press, ¿no? Es un efecto... Exacto. Por eso una de las estrategias, ¿no? del abordaje terapéutico para los tics, fundamentalmente es que yo insisto muchísimo, cuando enseñamos a desviar un tic a lo mejor hacia otro sitio o suprimirlo, tiene que ser siempre bajo procesos de relajación. Primero tiene que haber un entrenamiento importante en relajación, ¿no? Para poder, como bien decías, procesar ese estímulo, ¿no? Sin, digamos, sin las consecuencias, ¿no? Negativas hasta que se extingan, ¿no? Hasta que llegue un momento que ese estímulo se extinga, no lo retroalimento, ¿no? Esa sensorialidad. Claro, además de esto que dices, yo, por ejemplo, te daría la idea de analizar sensorialmente qué se siente con ese tic y a partir de ahí intentar redirigirlo a otro, ¿no? Qué interesante, contame. Por ejemplo, a ver, ¿me puedes poner algún ejemplo de algún tic que se utilice algún material? Por ejemplo, externo? Mira, por ejemplo, un niño que a lo mejor tiene tics motores y fónicos
juntos, ¿no? Y que algo que lo calma a él, ¿no? Para estar en clase es a veces manipular plastilina. Te lo digo por si te orienta un poco, ¿no? Si puede ir por ahí el tema, pues si por ahí... Vale, voy a tirar de ahí, vale. Y voy a hablar. Ya. Vale, mira. O por ejemplo, mira, sí, sí, muchas sensaciones de, por ejemplo, el famoso tic del cuello. Mira, te presento 2 tics diferentes, ¿no? Y un tic del cuello que puedes suprimirlo por un tiempo, pero que digamos, inevitablemente vuelve porque a lo mejor ese niño se va tensionando mucho, aparecen por otros lados, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que siente? Y a lo mejor va sintiendo tensión. Digamos, no puede evitar sentir esa tensión cuando no hace este tic, ¿no? Vale, te voy a contar un poco lo que a mí me aparece en mente, ¿vale? Cuando me cuentas esto, ¿vale? Además de los 5 sentidos que conocemos todos, ¿vale? Te voy a presentar 2 sistemas. Uno se llama el sistema propioceptivo, que es la parte del sistema nervioso, ¿vale? Que, bueno, voy a decir unas reglas un poco para acordarnos. Propiocepción, cepcionarnos de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Es decir, es la parte del sistema nervioso que nos permite conocer cómo está nuestro cuerpo, ¿vale? Exacto, muy Casi bien. siempre el lugar de reuniones son las articulaciones, ¿vale? Exacto. Porque es en ligamentos, músculos y tendones. Y ¿vale? ese sistema es el que utilizamos, por ejemplo, también en CBT, que es toma conciencia de ese recorrido sensorial. Te lo dejo ahí como una... Y esa también nos permite ganar en conciencia corporal, ¿no? Y en tensión y demás. Bueno, te cuento esto porque el sistema propioceptivo es el que, por ejemplo, si te digo, Roxana, cierra los ojos y dime cómo está tu cuerpo, ¿vale? Y el que tú digas, pues tengo una pierna cruzada, el peso apoyado en la nalga derecha o izquierda, el codo flexionado, ¿no? Sin ver. Fíjate, sí. Hay un montón de Me información ajusta el pantalón sin ver. Exacto. Correcto, ¿vale? Entonces te presento ese sistema por un lado y luego por otro lado te presento el sistema vestibular. El sistema vestibular es el conjunto de líquidos y pelos y receptores y tal, ¿vale? Que está localizado en el oído interno. ¿Vale? En el oído interno, a mí me gusta imaginarme, os voy a poner el mismo ejemplo, esta burbuja con líquido que tiene estas tablillas para cuando vas a tocar una estantería, ¿no? Muy bien, pues ya me gusta imaginarme que dentro del oído tenemos algo así, ¿vale? Y que nos va dando la información sobre nuestra posición y nuestro movimiento, ¿vale? Ya sea el nuestro de forma horizontal o de forma vertical, ¿no? Un ascensor o ir en coche, por ejemplo. Exacto. Vale, te cuento esto porque tanto un sistema como el otro nos añaden mucha información sensorial, muchísima, ¿vale? Aparte de la que recibimos con los 5 sentidos. Y también afecta, ¿no? Y también se ve afectado, ¿puede ser? Bueno, sí. Ahí no te sé decir, lo que te sé decir es que el sistema propioceptivo y el vestibular nos dan información sensorial, a veces son ellos también hipersensibles, ¿vale? A veces en este proceso de recoger información también se desajustan y entonces lo sentimos todo más perturbado, ¿no? O más o mucho menos. Exacto, ¿vale? podemos variarnos. No hay, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de la hipersensibilidad, pero puede haber hiposensibilidad. Ahí está, ¿vale? Muy bien. Entonces, para que nos hagamos una idea, hay un umbral de sensibilidad. Este es el punto medio. Sí. Cuando se siente o se procesa la información de forma exagerada o más intensa, estamos hablando de hipersensibilidad. Cuando estamos hablando de que ese umbral de sensibilidad es reducido o es de forma más sutil, estamos hablando de hiposensibilidad. Ya sea de cualquiera de los 5 órganos que os he dicho o estos 2 sistemas que os acabo de presentar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a la hora de poder redirigir estas necesidades orgánicas, ¿no? corporales, de movimientos, es muy interesante analizar quiénes se activan, quiénes están trabajando, quién se nutre, qué sentido se nutre. Y desde ahí buscar una alternativa funcional o por lo menos que sea menos molesta, ¿no? Menos disfuncional, social o para él mismo, que se nutra al mismo. Claro.
Voy a poner ejemplos cotidianos de personas comunes y silvestres, ¿vale? Si tú, por ejemplo, eres de las personas que necesitas meterte todo en la boca, ¿vale? Mira, me voy a poner yo como ejemplo. Sí. Yo de pequeña me quitaron el chupete de un día para otro, igual que a la mayoría de mortales, ¿vale? Sí. Y eso llevó a que se prolongara en mí la oralidad y la necesidad de regulación por vía oral. Claro, luego en el cole me comía todos los lápices, colores y demás, ¿vale? Luego las uñas, pues bueno, lo que a muchísima gente, pero que no le prestamos atención. Claro. ¿Vale? Bueno, luego esto deriva también en querer fumar, o querer, ¿vale? Son mecanismos de regulación que además nos permiten respirar. Que dices, qué curioso que muchas personas fuman para regularse. Estoy súper nervioso, ¿qué tal? Y, oh, qué curioso, ¿vale? Claro, me llevo esto a que, en mi caso, dejé de regularme por vía oral, y ahí va mi alternativa de adolescente complicada, aviso. Me puse un piercing en la lengua. Ah, mira. Me puse un piercing en la lengua y empecé, yo me comía los carrillos por dentro todo, me comía todo, vamos, estaba todo el día con la boca, ¿vale? Además tenía bruxismo también, ¿vale? Ajá, de la tensión. Muchos de nuestros noche, chicos tienen bruxismo, exacto. Correcto, bueno, pues aprendí a masajearme el paladar como única alternativa de regulación oral. Exacto. Bien, lo hice inconsciente, porque era adolescente, inconsciente. Estoy poniendo nuestra logopeda trabaja mucho en esto, ¿no? Claro. En desarrollar lo que ocurre es que en esa zona, pero esto libera. Esto libera, pero no sirve como herramienta de regulación. Ajá, claro. Quiero decir, que a ti te masajees o uses vibración, o yo también utilizo incluso cepillos aposta para masajear. Todo eso libera la tensión acumulada. Pero cuando tú vuelves a estar en una situación de nervios, necesitas... Vuelves otra vez a esa fuente, ¿no? Claro. Correcto, ¿vale? Entonces, necesitas alternativas, ¿vale? Funcionales para dejar de hacer eso. En mi caso he puesto un ejemplo un poco así macarra, que no es algo que yo recomiendo que haga la gente. Pues ponle un piercing en la lengua a tu hijo. No lo recomiendo, ¿vale? Pero lo cuento para que se entienda. A partir de ese momento, yo dejé de necesitar chicles, dejé de necesitar millones de cosas, porque ya tenía una herramienta más funcional y discreta. Claro. Y tengo que confesarte que el piercing de la lengua me lo quité este verano pasado. Claro, mira. Porque ya tenía otras alternativas. Exacto. ¿Vale? Con esa toma de conciencia, yo lo que hago es empezar a trabajar más temas táctiles y además que nuestras manos y nuestros dedos son muy buenos. Porque esto era una fuente, al final era una estimulación táctil, ¿no? Es que mira, los comportamientos así repetitivos pueden tener dos funciones. Autorregulación, que es como buscar ese estado de calma, o autoestimulación, que es que me entren estímulos porque estoy descentrado, como aburrido, neurológicamente aburrido. Exacto. Entonces, claro, hay gente que se come las uñas por aburrimiento y gente que se come las uñas por nervios. Esto es lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, yo intento ir hacia el tacto casi siempre. Estoy hablando de patrones generales, no habría que ver la persona individual, pero en mi caso yo he trabajado tics y estereotipias llevándomelo hacia lo manual, ¿vale? Hacia el uso de las manos. Exacto. Y es importante saber que bueno, las pelotas antiestrés y todo esto, pues sí, pueden ser una estrategia, pero no son la única. De hecho, por ejemplo, yo que utilizo un montón de herramientas de este tipo, nunca usé las antiestrés porque me ponen más nerviosa. Mira. ¿Vale? Entonces, mira, aprovecho esto para enseñaros el arsenal de cosas que tengo aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, mira, tengo esta pelotita, que es blandita, ¿vale? Es una pelotita de gato. ¿Vale? Yo lo que hago con ella es esto. No aprieto, no hago nada, solo juegas. La giro. ¿Cuándo utilizo esto? Cuando, por ejemplo, necesito un momento social, que no puedo mover los pies, que no puedo moverme yo, que me lo pide el cuerpo, y que lo que necesito es un movimiento. Bueno, pues es una forma, lo que voy a decir, no sé ni si es verdad, pero para que no se nos olvide. Ya que puedo mover el cuerpo, muevo las manos. Muevo las manos, totalmente. ¿Vale? Sí. Tengo que tener el cuerpo quieto. Es lo que llamamos, exacto. Engaño mi cerebro. Es una de las técnicas que
muy similar a que utilizamos de reversión del hábito, ¿no? No puedo a lo mejor, mira, el otro día un niño, ¿no? Tiene un tic que es hacerse, digamos, darse este golpe así en sus genitales, ¿no? No es rítmico, a veces es como un tic, ¿no? Pap, ¿no? Pap, ¿no? Aparece ahí, pap, ¿no? Entonces le dije, vamos a poner la manito, digo, ¿no? Entonces, donde tú lo puedes hacer, pero lo haces ahí un poquito, le digo, para no dañarse sus genitales, porque hay que evitar la autolesión, ¿no? Lo incorporo rápidamente, ¿no? Entonces, cada tanto y por ahí... Muy bien, yo pienso en alternativas funcionales, sí, como tú, ¿no? Es decir, exacto. bueno, no es práctico que lo haga aquí, vamos a llevárnoslo hacia algo que sea, o que no sea perjudicial, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, si me permite, sigo. Sí, sigue. Bueno, cuando el cuerpo me pide morderme las uñas, ¿vale? Lo que hago es utilizar esto que me lo regaló una mamá, que me encanta explorar con las familias. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Bueno, solo lo voy a decir lo que es. Esto se vende como anillos de acupresión, de acupuntura de presión, ¿vale? Exacto. Y entonces, a ver si aquí se ve. Sí, entonces lo que hago es como masajearte los dedos. Muy bien. ¿Vale? Y esto lo hago cuando necesito algo más intenso, más hacia la presión, que es lo que hacemos cuando... ¿no? Exacto. Cuando venimos aquí, ¿vale? Sí. Pues, este tipo de estrategia es muy útil también en momentos. Bien. Lo importante también es aprender a discriminar qué te está pidiendo el cuerpo. Claro. ¿Qué te está pidiendo el cuerpo? ¿Qué te está pidiendo el cuerpo, no? Si, por ejemplo, me arranco unos pelitos, ¿no? ¿Qué me está pidiendo ahí el cuerpo? La tricotilomanía, que a veces no se sabe bien en dónde ubicarla, que suele ser un trastorno bastante asociado en el síndrome de Tourette, a veces es considerada como una forma de TOC, ¿no? De la sensación de tic, cuando menos se acuerdan, tic, se arrancan un pelito. Algunos son conscientes y otros no, de que lo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sensorialidad implicada, Aurora? ¿No? Pues primero, el que es normal que en algunas personas o momentos seas conscientes y en otros no, quiero decir. La gente, a mí me encanta cuando no es todo el tiempo consciente. Cuando doy formación grande, ¿no? O así presencial, que me fijo ahí en todo, cómo está todo el mundo regulándose, ¿no? Porque se aburre, porque se cansa, porque ya se está haciendo pis, porque tal, ¿no? Y entonces me encanta decir, te pillé, tú mueves la cadena, te pillé, tú mueves el pie, tú el boli, tú tal, y la gente no es consciente de lo que está haciendo. No, ¿vale? Entonces es completamente normal, porque es natural que tu cuerpo exprese sin que tú estés pendiente de lo que expresa tu cuerpo. Necesitas como una toma de conciencia extra, ¿no? Iluminar ahí la atención. Ay, estoy encantada porque estamos hablando en el mismo lenguaje de CBT. Porque el primer paso es la toma de conciencia. Correcto. A mí me gusta cuando trabajo con familias, bueno, yo no trabajo solo con los chicos o con las chicas, sino que trabajo con la familia entera, ¿vale? A veces hay que hacer los movimientos o hay que hacer las estimulaciones para poder entenderlas. Me parece básico, ¿no? Entonces tú me dices, ¿cuál sería la de estirarse el pelo? No sé, dímelo tú. Es decir, y mira, tocar, mira, por un lado, te voy a decir lo que siento yo. Sí. Voy a decir lo que siento yo. Cuando yo me estiro un pelo, ¿vale? A mí se me erizan todos los pelos del cuerpo. Ah, mira. Y me entra como escalofríos por la nuca. Ajá. Por ejemplo, ¿vale? En ti. Eso es lo que siento yo. Tú es lo que sientes tú, pero habrá que preguntarle a qué siente él. Correcto. Ella. Claro. Eso es, ¿vale? Porque quizá puede estar aquí o en todo el cuerpo o puede estar aquí. Claro, exacto. Yo si me tiro un pelito me dejo de mover, por ejemplo. Claro, y no se trata de lo mismo. ¿Vale? Hay gente que hace una cosa, por ejemplo, hay gente que se muerde los labios por la presión en el labio y hay gente que se muerde los labios por tensión a la mandíbula. Claro. Hay que leer el cuerpo. Hay que leer, exacto. ¿Qué siente, no? ¿Qué siente cuando ¿Qué parte del cuerpo a mí me gusta decírmelo así tal cual. ¿Qué parte del cuerpo se nutre con lo que estás haciendo? Claro. O se alivia. Es lo que aparece. O se alivia, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo cuando digo la palabra nutrir, a mí me gusta, porque nutrir la asocio en que
se relaja, se alivia, se sacia, le entra información o canaliza, ¿no? Nutrir lo tengo como una mamá que da salida a la necesidad. Muy Entonces, bien, exacto. me autodigo la palabra nutrir en el global de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita moverse, necesita hacer cosas y evidentemente cuando nuestro cerebro funciona con patrones diferentes, lo hace de forma diferente. Claro, claro. Mira, hay algo que también me encanta contar, que igual queda así un poco rudo, pero ¿tú te has parado a ver a la gente qué hace cuando espera los semáforos? No. Bueno, yo, una porque mira qué ojos tengo, ¿vale? Tengo unas ventanas muy grandes y luego porque soy muy observadora. Me gusta fijarme en todos los detalles. Curioso, y yo como soy muy sensible a la vez, no miro. ¿Sabes qué hace la gente en los semáforos? ¿Qué hace la gente en los semáforos? Contame. Aparte de sacarse el móvil y ver si le han escrito un WhatsApp, ¿vale? Que eso es lo nuevo, ¿vale? Pero si nos vamos a la gente que no saca el móvil, tienes gente que se está sacando los moquetes. Ah, mira. ¿Vale? Gente que se está comiendo las uñas, que está reubicando las cosas en el coche o incluso limpiándole el polvo a la parte de arriba del salpicadero o que está rodando el volante, ¿vale? Que está haciendo así, ¿no? Sensorialmente tocando, ¿no? Entonces, es muy interesante observar qué hace la gente en estados que tiene que contenerse. Ah, mira, mira. Que quiere continuar o que quiere hacer algo, pero tiene que contenerse porque está el semáforo en rojo. Claro, mis deditos se mueven así, estoy así. ¿Vale? Entonces, hay que aprender a leer qué te pide el cuerpo. Exacto, qué te pide el cuerpo y cómo puedo desviarlo, ¿no? Y buscar mecanismos. Amablemente desviarlo. Te voy a enseñar más cosas que tengo aquí, ¿vale? Dale, ven. Mira, tengo una goma de estas, de rizo, ¿vale? Donde puedo hacer esto. Ah, muy bien. ¿Vale? Y estirar. O puedo hacer así, apretarlo, como si diera un pellizco. Sí. ¿Vale? Que depende de si mi necesidad está relacionada más, por ejemplo, con rabia o nervios más intensos, necesito como apretar más, ¿no? Entonces como si estrujara, no sé si se ve, como si estrujara. Muy bien, sí. ¿Vale? Que quizá para... Y en vez de pellizcarme, exacto. En vez de autolesionarme sin querer. A mí esto me da un gustete. Un gustite, exacto. Yo y es como que llevas todo ahí, ¿no? O hago esto, o giro. Exacto. Muy ¿vale? bien. Y el canal sensorial se centra ahí. Claro, muy bien. Eso es, ¿no? Y entonces puedo hacer esto. Ahora, eso sí, yo cuando trabajo con los chavales y les enseño estas herramientas, les digo todo esto debajo de pupitre. Claro, exacto, porque si no... Claro, en la medida de lo posible debajo del pupitre, que no esté todo el mundo viéndote, porque aquí es una cuestión de cultura. Claro. ¿vale? Es decir, nuestra cultura quiere, por suerte cada vez menos, quiere que nuestro cuerpo quede centrado, sentado y quieto y atento, y es que eso es imposible. Ya, es imposible. No. Eso es un... Callado y encima motivado. Yo digo, exacto. Sí, no es un mundo hecho para los inquietos. No sé quién hizo este mundo. Pero, bueno, y aún hay más. Te voy a contar algo que se sale del hilo, pero como estamos así tan abiertos. ¿Por qué es de mala educación hacer cosas que nuestro organismo necesita como agua de mayo? Como puede ser eructar o tirarse un pedo o estirarse. O exacto. Es decir, es algo catalogado como mala educación cuando es una salida ultra importante para tu cuerpo. Totalmente. El bostezo es súper regulador. El suspiro es súper regulador. Exacto. El estirarte es una forma natural de relajarte. Correcto. Eso de hecho, por ejemplo, podemos observar animales que sus señales de calma son estas. Exacto. Cuando se estira el perrito, ¿no? Está ahí tirado. Correcto. O bostezan, ¿no? Bostezan. Y nuestra cultura todo eso lo mete en la casilla de maleducados. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, ahí se juntan las necesidades que tenemos cada individuo, cuando además, por la razón que sea, naces con más necesidades todavía, ¿vale? ¿Cómo tienes que ir aprendiendo que el mundo que te rodea no te lo hace a ti aposta, no te limita a ti aposta, sino que es cultural, ¿no? Exacto. Para mí fue muy liberador, darme cuenta que era cultural. Totalmente, ¿no? En otras culturas no pasa.
no hay ese conflicto, ¿no? No, en otras culturas se puede eructar, te puedes tirar un pedete tranquilamente, puedes claro, no pasa nada. Exacto. ¿Vale? Pero nosotros tenemos que estar controladitos. Claro, todos controladitos. Imagínate cuando tienes la necesidad orgánica de hacer esto y además o te estás haciendo pis. Quiero decir, es que a veces y tienes que contenerte. Exacto. Es que nuestra cultura te obliga a contener cuando tú realmente tu cuerpo necesita todo el rato estar liberando. Exacto. Y cuanto más pequeños, más movimiento necesitamos. Claro, no hay genéticamente tanta diferencia entre nosotros y ese ser humano que vivía en la naturaleza, ¿no? Que era un animal más, no hay tanta diferencia. Entonces todo esto de alguna manera la cultura lo fue, digamos, comprimiendo, forjando, exactamente, ¿no? Y hasta que nos desregulamos, ¿no? Porque a lo mejor somos uno de los que más capacidad de adaptación tiene, por eso somos una plaga, ¿no? Pero pues estamos en todos lados, somos plaga, claro, el ser humano es plaga, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo llega un momento que nos pasamos de revoluciones y nos desregulamos. Claro, pero esto pasa, mira, igual que en el sistema educativo, ¿no? Quiero decir, al final, digamos que hay como un filtro que si tú te adaptas, bien, y si no te adaptas, mal. Claro, que es uno de los grandes problemas de los niños con dificultades del neurodesarrollo, ¿no? ¿Qué son las dificultades al final? No responder a este patrón, a veces no es otra, ¿no? El síndrome de Tourette es una dificultad social. Exacto, correcto. No paso el filtro social porque me muevo demasiado, ¿no? Entonces, es durísimo. Entonces, volver a darle este repaso y esta mirada nos sirve como para tomar conciencia que no es tanto a veces algo que... Las propias dificultades, sino que también te acompañan las de un entorno que te envuelven, ¿no? Exactamente, de un entorno que está a lo mejor hiperestimulando, ¿no? O saturando nuestra capacidad saturando nuestros canales. ¿no? Colaboro muchísimo en los centros educativos, en los coles, en los institutos, soy muy feliz allí, me podría pasar los días enteros, ¿no? Sí. Y al final siempre me llevo la misma conclusión, y es que venimos repitiendo patrones de lo que vimos, de lo que hicimos, ¿no? Y el sistema educativo va repitiendo, ¿no? Y tenemos profes súper guays y profes que repiten réplicas que han vivido, ¿no? Y que al final se quedan en ese mismo marco, ¿no? Y entonces es todo contener. Es que los niños se mueven. Pues míratelo tú. Claro. Yo siempre digo lo mismo a los profes. El niño se mueve, es que está vivo. O sea, que está bien. Hay que medicarlo. Hay que medicarlo porque se mueve mucho, ¿no? Directamente. Claro, pues tú, tómate tilas. Exactamente. Exactamente. Es que, mira, justo... Que en algunos casos sí habrá que medicar, pero es que no en todos hay una ¿no? A veces la OMS ya lo dice, ¿no? Que hay como una hipermedicalización de los niños, sí, ¿no? Además, y fundamentalmente esto, porque se mueven. Además hay una parte que bueno, como a mí me ha pasado toda la vida y me sigue pasando, ¿no? Cuando algo no funciona con ese marco que conocemos, no es educable o adoctrinable con ese marco que conocemos, es que esta persona no es válida, ¿no? Y entonces, mira, por ejemplo, te voy a confesar, que creo que no lo sabes, yo no sé aprender por imitación, no imito. Ajá. ¿Vale? A mí me haces, mira, esto se hace así, y yo lo único que hago es... Ahora ya no, ¿vale? Ya no lloro, ¿vale? Pero de pequeña era de tierra, trágame. Tierra, trágame. Ajá, mira, porque qué no curioso, ¿no? ¿Vale? Y a mí me pasaba al revés. Sí, a mí me pasaba al revés. Yo no podía, digamos, cuando me daban órdenes orales, no podía. Yo decía tierra, ¿no? Trágame. Yo decía lo mismo. Seguir instrucciones, yo decía tierra, trágame. Dime que, muéstramelo y yo lo repito, ¿no? Pero pues a mí tiene que ver con los canales, claro, mira. ¿Vale? No soy capaz de proyectar la imagen que veo fuera en mi propio cuerpo. ¿Vale? Aquí podríamos estar horas hablando del propio cuerpo y podremos hacer más, si genera interés, podemos hablar muchas veces más de la conciencia del cuerpo, lo que llamamos torpeza y todas estas cosas, ¿no? Y te cuento esto de la imitación porque para mí era tan angustiante, ¿vale?
que podía, ante situaciones, pruebas que yo sabía que tenía que imitar, podía incluso tener hasta convulsiones antes. El estado de ansiedad que asumía mi cuerpo podía hasta tener descargas como convulsiones, ¿vale? Entonces, te cuento esto porque muchas veces en el mundo adulto, que aunque queramos o no queramos, tenemos que asumir la responsabilidad de que somos nosotros quienes estamos tratando de dirigir el camino de los más pequeños, ¿no? En nuestro intento por ayudarles, a veces los volvemos como más ansiosos, ¿no? Y los volvemos como más estresados. Son ya casi como mini adultos. Claro, nosotros somos estresados, no tenemos más estrategias y proyectamos eso en el niño, ¿no? Es decir, yo no sé cómo explicártelo mejor y antes de sentirme yo que no soy buena madre, buena profe, buena terapeuta, pues tú tienes la culpa que no entiendes, ¿no? Que tienes techo. El famoso dicho, no colabora. Correcto, ese no quiere aprender. El niño no colabora. Claro. Correcto, ¿no? Y dices, espero que algún día entremos en conciencia de que hay millones de formas de hacerlo y que a veces contando con la persona que está funcionando diferente, podemos dar una salida mejor. Exacto. Y la humildad de los terapeutas también, ¿no, Aurora? Que yo creo, como tú bien dijiste, ¿no? Si ese niño, digamos, no puede, uno tiene que seguir buscando recursos y recursos. Claro, ¿no? Mira, yo lo que creo, por las cosas que me da la sensación que yo aporto en los equipos de trabajo, en las familias, ¿no? Es que como los terapeutas ocupacionales nos especializamos en adaptaciones de las actividades o en entrenamiento de habilidades o en compensaciones para poder aprender en el día a día lo que sea, digamos que nuestra mirada es como, vale, no imita, pero sabemos que aprende y entonces vamos a buscar de qué forma. Pueden ser autoinstrucciones verbales, pueden ser seguir instrucciones de otro, pueden ser como fotografiándose las secuencias, puede ser vivenciándolo, ¿no? Viviéndolo en el propio cuerpo, ¿no? Lo que se suele decir como moldeado, ¿no? Y de estas Exacto. Cosas. Claro, cuando se nos amontona los retos, ¿vale? De no poder seguir ese filtro, con ese marco que nos pone la sociedad, pues el terapeuta ocupacional yo creo que lo que hace es respirar hondo y decir, esto va a salir seguro, vamos a ver cuál es la puerta de entrada y por dónde vamos a llevar el camino, ¿no? Muy bien. Ahora, mira, porque es tan apasionante hablar contigo, Aurora, yo me iría por tantos caminos, ¿no? Se abren tantas ventanitas, ¿no? Pero me gustaría, mira, que sigamos por una que tiene que ver con, para que identifiquen, no sigan identificando las personas con Tourette, sus familiares, dificultades, ¿no? de integración sensorial, por ejemplo, a nivel visual. ¿No? Tengo, por ejemplo, algunos niños que tienen dificultad para ver ciertos rostros. ¿Puede ser esto? Que es como que hay a veces cierta dificultad para ver rostros, ¿no? O no lo toleran, o agachan la mirada. O sea, el espectro de intolerancia puede ser mucho, ¿no? Desde aquel que te dice, hay un rostro que no me ha hecho nada, pero no puedo verlo, ¿no? O ciertos niños que las caras enfadadas le molestan muchísimo, ¿no? O sea, no toleran ver entiendo que ninguno le resulta simpático ver, ¿no? Una cara enfadada, pero ante un mínimo gesto, a lo mejor de seriedad o de agachan la cabeza o se ponen muy nerviosos. Claro, justamente el ejemplo que me pones es complejo porque la vista tiene una parte, bueno, todas las estructuras físicas tienen dos partes, ¿no? Una que es la propia función de ver, ¿no? Donde sabemos que la imagen se proyecta al ojo, bla, 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 ¿no? Toda esta historia, ¿vale? O donde digamos que hay como, no sé si se entiende la palabra. Interpretación. Espera, ¿sabes? Si yo te digo dentera, ¿sabes lo que es? No. O esmusar. Esta sensación de, por ejemplo, el típico es el de hacer así una pizarra. Ah, sí. Vale, ese tipo de estímulos, ¿vale? Todos tenemos cosas que nos provocan esta irritación, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, no le gusta el tacto de la arena o que le molesta ver
varios puntos juntos o verrugas, o que, por ejemplo, ver de cerca muchos pelos, ¿no? Ahí hay muchos estudios, pero es un tema muy complicado. Sí. Y lo único que te puedo Tendría decir que ver con la así, historia también. claro, lo único que te puedo decir a ciencia cierta, sin ver a una persona en particular que le está pasando, es que el aprendizaje emocional tiene mucho que ver. Claro. El aprendizaje de qué pasa con esas caras, qué pasa con eso, porque del mismo modo también pasa al revés. Exacto. Hay personas que les encanta ver cómo se va transfigurando la cara, cómo el rostro juega, ¿no? Exacto. Todo el rato, ¿no? Y se fija y le llama la atención, y cómo se arrugan los labios, se estiran, ¿no? Y cómo se abren y se cierran los agujeritos de la nariz y tal, ¿no? Entonces, lo que está claro es que cuando tú tienes que, por lo que sea, no toleras un estímulo, ya sea pues, una cara enfadada, la cara de alguien en particular, y no tienes ningún problema de visión, ahí hay que ir también a la parte emocional. ¿Vale? Y a las creencias que se han forjado en alguna experiencia previa, ¿no? Como he dicho antes, partíamos de experiencia cero, ¿no? Por eso es tan importante que en la infancia acompañemos de una forma amable todos los aprendizajes y más los primeros, porque quedan grabados a fuego. Exacto. ¿Vale? Nada es, como estamos viendo, nada es absoluto, ¿no? Si bien recortamos a veces para poder definir y para poder, digamos, para poder entender qué es lo que pasa, una misma conducta, ¿no? Está atravesada por muchos niveles, por muchas capas, ¿no? Por lo sensorial, por la historia, por lo emocional. Mira, yo lo que sí que te voy a contar es que, bueno, como ya he dicho, mi perfil sensorial es hipersensible en todo menos en la vista, ¿vale? Tengo un oído que enseguida se enchufa la antena y que como detecte algo ya no duermo, ¿vale? Tengo muchos problemas para dormir por culpa de eso, ¿vale? También una nariz que dices, aunque esté súper acatarrada, lo huelo todo de lejos, hasta con mascarillas, huelo las colonias, yo me huelo los pies, para que te hagas una idea, ¿vale? Lo que sí que te quiero contar con esto es que pierdes completamente la atención. Claro. Es decir, cuando tú tienes una entrada, un estímulo que te acapara, que te recoge la atención, dejas de poder centrarte en el resto. Yo recuerdo que y en el trabajo de esa hipersensibilidad, entonces, o sea, trabajar esa hipersensibilidad es fundamental para devolver la concentración, por ejemplo, entonces, ¿no? Correcto. Digo, por tanta insistencia que hay a veces en hacer ejercicios de atención sostenida, de cuadernito, no sé qué, patapín, patapán, y a lo mejor tenemos que ver la fuente, ¿no? Que está provocando esa ¿Qué canal está abierto? Exacto, ¿qué canal está abierto que no ¿Y qué puede está viendo, centrarse? ¿No? Exacto, ¿y qué está viendo? Pues te voy a contar un ejemplo, y es que yo de pequeña, a pesar de que en el cole tenía muchas dificultades, ¿vale? Sobre todo conductuales, porque nadie entendía lo que me pasaba, ¿no? Y entonces se me iba acumulando la frustración, la rabia, el tal, y al final la conducta, que es la manifestación de la acción de lo que va por dentro, ¿vale? Exacto. Que no está en un problema de conducta, sino que es esa conducta también hay que leerla. Vale, pero detrás de la conducta siempre hay cosas. Siempre. Exacto. Bueno, pues te cuento esto porque yo detestaba que se me arrimaran los profesores. ¿Y sabes por qué? Porque les olía el aliento. Y sobre todo a primera hora de la mañana. Para mí era arcada absoluta. Quiero decir, tengo muchos niños así que dicen... Como se me arrimara el profesor a explicarme algo y me llegara el olor del aliento, yo ya no podía prestarle atención. No podía prestar atención, no podía corregir o hacer lo que me decía, se iba, y cuando volvía yo seguía en el mismo punto de partida. Entonces eso era un castigo. Claro. Hay niños que no soportan la respiración del otro, por ejemplo, también. El ruido, ¿no? Auditivo, ¿no? Sentir el ruido de la respiración de otro, no tolera. Claro, y además vas asociando las experiencias y esto se agrava. Claro. ¿Vale? Porque como no te dan una salida, claro, yo aprendí demasiado tarde que yo podía llevar una colonia más potente que los alientos que tenía alrededor.
por decir algo, ¿vale? Exacto. O que podía llevar, yo soy muy fan, y la gente que me conoce lo sabe, soy muy fan de que desde que empieza, por ejemplo, septiembre, y ahora todavía a veces, siempre llevo algo en el cuello. Y lo llevo cargado de olor. Ajá. Lo llevo cargado de olor para no distraer. Muy bien. ¿Vale? Porque cualquier olor del entorno, no soy asquerosa, no es decir, a Sí, veces no a es que un te niño me ha dé vomitado asco. encima y yo no me muero de asco. Es decir, Claro, no sí, quiero pero que que lo sientes. confundamos. No, el- exacto, la hipersensibilidad con la connotación emocional que puede tener, ¿no? Eso es. El tema ¿Cómo lo es decodificas? Claro. que es como que no puedes evitar que te entre y al llegar tu cerebro está obligado a prestarle atención. Claro, claro. Y como está obligado a prestarle atención, le quita atención a otra fuente. Exacto. Como puede ser el oído o la vista. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, Si esa persona dejó de aprender, si estaba aprendiendo, dejó de aprender. Si estaba claro, en una conversación, se perdió. Si, ya. claro. Y además también aparece otro añadido más, es que tú puedes tener un problema para cerrar esas ventanas y esas puertas, que se llama modulación, ¿no? Y que entonces lo que ocurre es que te llega toda la información en cascada. ¿Y un Por adulto todos los puede generar sentidos. ansiedad, por ejemplo? Muchísima. Muchísima, ¿no? Porque te entran por todas partes y no digieres Exacto, nada. Tienes exacto. como esa sensación de estar aturullado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. Como un... espera, ¿sabes? Sí, Como sí, una sí, sí. tartamudez mental, ¿no? Exacto. ¿por dónde me viene, no? Exacto, por eso ves, por ejemplo, sensación... muchos, a lo mejor que por distintas situaciones de la vida, de estrés y demás, llegaron a un trastorno de ansiedad, y esa persona, como tú dices, tiene todos sus canales súper abiertos, no tolera ir a un shopping, porque ve la gente, dicen las luces, no soporto las luces del shopping, no soporto, Claro. apagan la luz, o no. Y además, ¿sabes qué ocurre? Que esto se suele asociar a experiencia negativa, emocionalmente. Exacto. Porque además... No soy capaz, no puedo estar, no soy capaz. Además, aunque no te digas eso, el propio entorno te lo va a decir. Ahora verás, claro. Tú te vas a comprarte algo porque lo necesitas, ¿vale? Y vas a un sitio donde te la sobrecarga por tu forma de interpretar la información, ¿vale? Te fatiga. Sí. ¿Vale? Como te fatiga, arrastras esa fatiga para el resto del día. Ahí está. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vas como batería baja todo el día y vas como con una sensación de que vas como llegando tarde a las demandas, ¿no? Entonces, durante el día tienes muchos momentos que te recuerdan que no eres competente. Pero no solamente por el propio momento de estar comprando, sino por el no poder llevar el ritmo de la demanda del día. Claro, y el feedback que vas teniendo del entorno, ¿no? Claro, y si por ejemplo eres un niño y no puedes con eso y vas y luego en casa te piden, ahora tienes que hacer los deberes, te tienes que concentrar, ahora tienes que ayudarme a tal, tienes que duchar, pues eso acaba en bomba. En bomba, exactamente, en bomba, tal cual. Ay, madre mía, qué interesante todo esto. Llevamos mucho tiempo, ¿eh? Sí, no nos hemos dado cuenta. Nos vaya a ver, sí. igual a lo mejor un poco denso, ¿eh? Tranquila, no te preocupes porque están acostumbrados los ¿Sí? Vale. Pero si quieres, mira, podemos cerrar aquí y en función a esto, vemos luego por qué otros, por qué otros caminos podemos ir, circulando. Yo creo que las líneas de conexión que hay entre, entre el síndrome de Tourette y lo que puede hacer un terapeuta ocupacional por una persona con síndrome de Tourette son enormes, hay un montón de canales, ¿no? Y creo que hemos visto, muchos a medida que fuimos hablando juntas. A lo mejor en un próximo encuentro podemos a lo mejor precisar más qué intervención, ¿no?, suele hacer un terapeuta ocupacional frente a estas dificultades en el procesamiento sensorial, ¿no? Concretamente, cómo puede, no solamente con los tics, sino como con todas estas hipo o hipersensibilidades, ¿no? Identificarlas y ayudar a esa persona a, a reconducirlo, a regularse de otra manera, ¿no? De tener una regulación
más funcional, o bajar esa hiperestimulación, o subir esa, esa estimulación, ¿no? Para poder, al fin y al cabo, digamos, encontrar a alguien más íntegro, ¿no? Que pueda conectar mejor con el mundo, con la vida, ¿no? Claro, yo te comento así un poco rápido, ¿vale? Pero un terapeuta ocupacional principalmente va a estudiar o va a evaluar cuáles son las exigencias del día a día, las actividades de la vida diaria, ¿no? Las ocupaciones del individuo que nos requiere, ¿no? Vamos a ver para poder graduar las exigencias, si realmente son muchas, son pocas, podemos graduar, adaptar, podemos intentar ver qué pasa con ellas, ¿vale? Muy bien, hábitos, ¿no? Hábitos de la vida diaria. No solo hábitos. No solo hábitos. Mira, ocupación, terapeuta ocupacional, ocupación, sí. Lo que significa es actividades significativas, ¿vale? Actividades de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, puede ser desde vestido, desvestido, ducha, cortar las uñas, cortarse el pelo, alimentación, poner la mesa, gestión económica, coger un autobús, ir en tren, prepararse la mochila, planchar, fregar en casa, o cómo me estructuro para hacer los deberes, ¿no? Quiero decir, somos un poco como o por lo menos mi forma de entender mi profesión es somos los de pie a tierra, ¿no? Yo me voy directamente con los chavales a trabajar, nunca estoy en un gabinete, ¿no? Me voy a trabajar en la vida, ¿no? Ya, muy bien. Y si tuviera que ser un asesoramiento online, ¿cómo lo adaptarías, Aurora? Por ejemplo, ¿no? Porque a veces parto de las exigencias del día a día de la persona que está necesitando este tipo de estudio, de su familia, me parece fundamental, del entorno. Para mí una pirámide básica es familia, cole y otros profesionales. Bueno, pirámide, mejor dicho, triángulo. Sí, ¿no? exacto. Es un triángulo que hay que tenerlo presente, ¿vale? Porque muchas estrategias se van a poder acompañar y se van a poder incluso mezclar para hacerlas como más propias de la persona. Muy bien, ¿no? Muy bien. Si tú estás trabajando con los tics y yo te hago un filtro de, pues mira, fíjate que se nutre, ¿no? Ahora que ya nos entendemos, el sentido que más se nutre es esto le permite regularse mejor. Vamos a poder trabajar esa conciencia de ser diferente, esa conciencia de necesidades particulares de uno mismo. Exacto. Y también, muy importante, vamos a poder explicar al entorno qué es lo que pasa. Genial, ¿no? genial. Los chavales con los que yo trabajo... Y desarrollar esta mirada que tú dices, ¿no? Esta mirada desde la sensorialidad, desde el movimiento, tan necesaria para... Yo, mira, lo que te iba a comentar, los chavales con los que trabajo, una vez que les preguntaron, pero Aurora, ¿qué hace contigo? Porque claro, a mí me ves vestida de calle con ellos y parece que soy una chavala más con ellos, ¿no? No se me ve de bata ni nada por el estilo, ¿no? Y entre todos llegaron a la conclusión, ¿no? Y es que dijeron, bueno, Aurora se dedica a que yo pueda entender el mundo y el mundo me entienda a mí. ¿Vale? Bueno. Entonces me hizo mucha gracia, bueno. Y desde entonces digo, me lo apunto, esa es mi profesión. Qué bueno. ¿Vale? Me dedico a explicar sobre ti en particular, ¿vale? Exacto, y al revés, y el por qué el mundo te está pidiendo esto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué tienes que aprender esto de esta manera? ¿no? Porque el aprendizaje, si no le ves una función, no es funcional ni es aprendizaje. Exacto, si no es significativo, no sirve, no queda, no perdura. Exacto, sí. No se incorpora. Así que, Aurora, ¡wow! Madre mía, muchísimas gracias por todo esto, por este espacio compartido, por este tiempo, y digamos, creo que es un camino que empezamos a recorrer juntas y que va a ayudar muchísimo a la efectividad de los abordajes terapéuticos y también a la toma de conciencia que el abordaje de los trastornos del desarrollo y el síndrome de Tourette dentro de ellos tiene que ser integral. No puede ser a mano solo de un solo profesional, porque son tantas, ¿no?, las implicancias que hay, que mejor, ¿no?, ir conformando este equipo, ¿no? Así que muchísimas gracias y bienvenida a nuestros equipos. Venga, pues muchísimas gracias. Yo siempre digo lo mismo.
yo solo sé que no sé nada, ¿no? Esa famosa frase, pero todo este cuerpo y todos sus sentidos se activan para intentar ver qué pasa, intentar sumar ese granito de arena. Muchísimas gracias, Rosana, por crear este espacio, me apetecía un montón y quiero pensar que el cruce de información y de perspectivas y también de naturalizar muchas cosas puede ser interesante para muchas personas. Entonces, aquí estoy, a tu disposición. Genial. Seguimos en contacto. Muy bien. Chao, chao. Adiós, hasta luego.